Hola a todos, ¿cómo estamos? Espero que bien. Hoy empezamos lo que sería el quinto de estas secciones de 6, ¿no? Que estamos organizando, y en concreto se llamaría leyendas tudmirianas. Y bueno, para explicar por qué se llama así esta sección, pues vamos a empezar explicando la leyenda de Tudmiro, y de esta manera pues entroncamos directamente con las explicaciones y todo eso. Bueno, hablaremos entonces, para entrar en detalle, de qué estaba pasando en la época en que vivió Tudmiro y quién era Tudmiro y toda esta cosa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar un par de mapas para centrarnos exactamente. Vemos ahora entonces la España visigoda del siglo VI. Vean ahí que pone, perdón, voy a quitar la silla, pone la fecha del 569 después de Cristo, ¿no? Bueno, pues entonces ahí tienen ustedes cómo estaba la península ibérica en el siglo VI, más o menos a mediados. Tenemos lo que podría denominarse el reino visigodo de Toledo, la capital era Toledo, claro, obviamente, y que los visigodos también tenían esta otra parte que se le denominaba Septimania o Narbonense, porque la capital era Narbona, que actualmente pues sería parte de Francia. Bueno, había núcleos rebeldes, vascones, cántabros, astures, y también un reino suevo que había que asimilar. Ese era el destino de los visigodos, que querían tener la península completa, tenían que asimilar a este reino. Y además tenemos aquí la franja del sur de la península, junto con las Baleares y además el estrecho, que dominaba el Imperio Bizantino y que era la reminiscencia, ya lo que quedaba, los restos de aquel sueño de Justiniano de volver a tener el mar Mediterráneo un mar romano. Bueno, pues así estaba más o menos en el 569. ¿Cómo estaba al siglo siguiente? Pues al siglo siguiente tenemos un mapa que hemos rescatado de sedes episcopales, que son las que se reunían en los concilios, ¿no? Los obispos que se reunían, pues ahí firman, y esto nos va a dar una clara idea de cómo estaba el patio. En el siglo VII vemos que todo el sur, vean, ¿no?, que todo el sur de la península ya es visigoda, no existe más el reino suevo como independiente, y sin embargo las Baleares no pertenecen aún, o no van a pertenecer al reino visigodo. Otra cosa que también destaca, seguimos teniendo con los visigodos esta zona de la franja costera del sur de Francia, y destaca que los episcopados o los obispados todos rodean esta zona rebelde de la que hemos hablado antes, que tenía donde vivían, ¿no?, los que serían los vascones, los astures, los astures están aquí, y los cántabros que están aquí. Bueno, así más o menos estaba España en aquella época. ¿Y qué ocurrió, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿De qué estaríamos hablando para conocer a Tudmiro? Bueno, vamos a abrir el árbol. Bueno, ahí tenemos un árbol con muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que habría que explicar. Y bueno, en principio tenemos en este lado, vean, en este margen, tenemos una serie de reyes que estuvieron muy pocos años, pero que justamente son interesantes e importantes, sobre todo el primero, que creo que es Suintila, y fue
Suintila fue el que terminó con la España bizantina. Creo tener un mapa de esa parte y la vamos a ver para que tengan ustedes. Ahí está. Ven, aquí. Muy perfecto. Esto está perfecto. Esta sería la Hispaniae o la España bizantina o del Imperio Romano Oriental, con todo lo que sería su diócesis, porque ahí está también el norte de África, y lo verde oscuro, sería exactamente lo que conquistó Suintila, puesto que le dio el toque final conquistando Malaca, que es la actual Málaga, y además Cartago Espartaria, que sería Cartagena. Esos son los dos núcleos principales de esta zona que les quedó, porque ellos habían estado en toda esa otra parte de la franja, ¿no? Todo esto lo consiguieron porque metieron mano en una guerra civil entre visigodos, entre dos reyes, entre Agila y Atanagildo, para ser más concreto, en el siglo VI. Y desde el siglo VI hasta el reinado de Suintila tuvieron que soportar los visigodos esta presencia, digamos hoy bizantina, pero que ellos mismos no se llamaban así. Bueno, entonces continuamos con lo que sería el árbol y sacamos, para que vean ustedes con un poquito más de claridad. Exacto, muy bien. Bueno, ahí entonces tenemos esa serie de reyes que serían Sisenando, que era un usurpador, Chintila y Tulga. Todos estos pues, gobiernan muy poquito. Imagínense, 4 reyes entre el año 621 y el 642. O sea, 21 años, 4 reyes pues apenas caben a 5 años cada uno. O sea, una ridiculez entre comillas. Pero tengan ustedes en cuenta que el primero estuvo 10. O sea que los otros 3 se tienen que repartir una cosa así como 2 años, 3 años cada uno. Bueno, entonces se elige, más bien usurpa a este último Tulga, usurpa el reino el rey Chindasvinto. Chindasvinto. Ahí lo tienen ustedes, que va a reinar durante 11 años y que es usurpador. O sea, usurpa el trono apoyado en una parte de la nobleza visigoda. Por otro lado, tenemos que este señor, Chindasvinto, tenía una sobrina, la cual se casa, o la hacen casar, con un expulsado, justamente de Constantinopla, llamado Ardabasto, y este va a ser estos van a ser los padres del futuro rey Hervigio. Véanlo ahí. Pero hasta aquí todavía no hemos llegado. Porque resulta que Chindasvinto pues nos dio como hijo, rey también, a Recesvinto. Recesvinto va a reinar del 649 hasta el 53 con su padre, pero en solitario va a estar 19 años más, hasta el 672. Bueno, cuando este es famoso por hacer el código de Recesvinto, que luego entra a formar parte del fuero juzgo, ¿no? Y de toda esa maraña de leyes que conforman las leyes hispánicas y que tienen también una base del derecho romano y todo esto. Bueno, resulta que tenemos a este Recesvinto, pero también, ojo, tenemos a otro hijo que se llama Teodofredo. Este Teodofredo va a ser importante un poco más adelante. Bueno, entonces en 672 un grupo de nobles elige en el mismo lugar donde muere Recesvinto, que muere en un lugar llamado Gérticos en Valladolid. Ahí eligen a el siguiente rey que se llama Bamba, ¿no? Que va a estar reinando 8 años. Este señor, como verán ustedes, pues no respetaron el orden que estaba intentando establecerse Honda, en vez de que fueran a elección, sino que fueran un poco hereditarios. Sin embargo, se lo saltó. Bamba va a estar gobernando, como les dije, 8 años,
y ya nos encontramos en el 680. Bien, ¿qué ha ocurrido entre Recesvinto y Bamba? Bueno, pues en el 672 ha ocurrido una primera tentativa en el estrecho, una tentativa norteafricana o árabe, que por la zona de Algeciras ha sido rechazada por los hispanorromanos y visigodos. Ahí está. Vean, ¿no? Bueno, la zona del estrecho es solamente para apuntar, ¿no? Tendríamos que los árabes habían conquistado prácticamente ya hasta el estrecho, salvo o con excepción de Septa, que sería Ceuta, y de Tingis, que sería Tánger, serían las dos ciudades del estrechito, ¿no? De los más cercanos a la península ibérica, y ahí justamente tienen un encontronazo con una flotilla visigoda, una especie de invasión. Hombre, una especie de invasión se dice pronto. 270 naves. 270 naves de sarracenos, son todas destruidas y quemadas por las llamas. Esto dice la crónica rotense, que es el códice de Roda, por eso se llama rotense, y es la crónica de Alfonso XIII. Alfonso III. Ay, señor, estos lapsus. Bueno. No sabemos nada más, puesto que estamos en 680 y no podemos adelantarnos. Entonces volvemos al árbol. Ahí está. Y nos encontramos con que empieza a reinar Hervigio. Hervigio es un señor que tiene una cierta cultura, pero que es hijo de un soldado, es hijo de un militar, ¿no? Entonces, detiene varios intentos de usurpación y casa con una señora llamada Liubigoto, ahí la tienen, ¿no? Y tienen una hija llamada Cíxilo o Cixilo, ahí la tienen también. Bueno, Hervigio, que tiene familiares, tiene hijos menores, pero sobre todo familiares, porque recuerden que este señor es hijo de la sobrina de un rey, entonces tiene familia real, nobles y todo esto. Entonces Hervigio decide casar a su hija con Égica, que era familia del que él ha llegado a suceder, o sea, estamos todos siempre en familia, pero estipulando en lo que se denominaban los concilios. En los concilios se reglaba sobre unas cosas u otras, y entonces en estos concilios que le son más próximos, que yo pienso que será el 13 de Toledo, ahí estipula que a su familia no le va a pasar nada porque este señor los va a defender y no los va a perseguir. ¿Entienden? Bueno, entonces se muere Hervigio, empieza a gobernar Égica, que llega hasta el año 702, desde el 687, y ahí sí van a ocurrir una serie de hechos interesantes. El primero sería en el año 700, los aquitanos, que están en la zona de Francia, ¿no? A ver, creo que este mapa estaba bien, que estaban en la zona de Francia, ¿no? Los aquitanos, bueno, pues los aquitanos que están ahí, les sacan, esto sería Aquitania, les sacan una importante población llamada Carcassonne, del sur de Francia, a los visigodos, se la conquistan. Esto realmente es un agravio bastante bueno, bastante importante. Entonces, este Égica, que es un magnate pariente de Bamba, parece ser que además también fue cabeza de un bando hostil en algún momento, y por eso se hacen este tipo de acuerdos. Y, por ejemplo, hay un par de problemas que tienen en el reino. Parece ser que hubo una conjura en el año 700, coincidiendo con esto de los aquitanos. Entonces, y protagonizó una conjura Teodofredo, aquel hijo
aquel hijo de Chindas Vinto, y lo vamos a ver en, como les digo siempre, en el árbol, ¿no? En el árbol es donde se ve todo, ahí está. Ahí está Teodofredo, que era hijo de Chindas Vinto, tiene en el año 700, es protagonista de una conjura contra el mismo rey. Entonces es desterrado a Córdoba, al sur, y para que no intente de nuevo esto, le extirpan los glóbulos oculares. Esto realmente era tremendo. O sea, había una forma más civilizada de hacer que un visigodo no fuese rey, con la tonsura. La tonsura es lo que se le hace a los frailes, que se les pone en lo que sería la coronilla y se les rapa, ¿no? Un visigodo, un noble tonsurado, no podía ser rey, era una especie de ley, y entonces esto podía haber sido así, pero no, le extirparon los dos ojos, ¿no? Los glóbulos oculares. Obviamente el hijo de este luego va a tomar revancha. Esto es una historia prácticamente así en todo lo que sería el reino visigodo. Por lo tanto, Égica, que lo tenemos aquí, mírenlo, bueno, fallece en el 702, pero resulta que en su reinado, a finales del siglo VII, ocurre un ataque de la flota del Imperio Romano Oriental, ataca las costas del sur de Hispania y es rechazado por un noble llamado Teodomiro. Esta realmente no se sabe cuál es la fecha exacta porque hay dos posibilidades. Una, que ocurre la expedición entre el 697 y el 698, por lo tanto sería que el emperador Leoncio quería recuperar Cartago para los árabes, o sea, Cartago de los árabes, ¿no? O al fin del reinado de Witiza, ligado quizá a la vigilancia de Tingis y Septa, que ahí todavía podrían ser de unos o de otros, o intentar que pertenecieran de nuevo al imperio bizantino, que es como lo llamamos nosotros. Tudmiro, que sería este Teodomiro que se enfrenta a la flota y la vence, es un noble visigodo que en el siglo VIII ya tiene un enorme patrimonio territorial en el sureste de la península ibérica, en torno a la actual región de Murcia, donde va a ocupar funciones administrativas durante el final del reino visigodo de Hispania. Esto es para que sepan ustedes más o menos de quién vamos a hablar, de quién va a ser esta leyenda. Bueno, ahí tienen ustedes, para ir terminando en este ambiente, tienen ustedes a Witiza gobernando ya del 700 al 710, pero muere asesinado y ocupa violentamente entonces el reino el hijo del que se quedó sin vista, ¿no? Que sería Don Rodrigo, el último rey visigodo de la Hispania de Toledo, de la Hispania visigoda. Pero tengan ustedes en cuenta que hay más. Tenemos el caso de el hijo de Witiza, que se llama Ágila, no puedo yo volcarme, a ver, este sería, aquí está, Ágila II, que también están en pugna los dos en ese momento, y ese es el que utilizan los musulmanes en la invasión árabe para intervenir, y por eso, bueno, pues ya saben ustedes todo lo que pasó. Bueno, y ahora vamos a dar paso, después de leer un momentito unas cositas que hemos preparado. Resulta que Teodomiro va a fundar, a establecer un estado dentro del Estado Islámico, y van a seguir siendo cristianos los que están ahí y sirven a este señor Teodomiro, todos sus siervos, y ellos, a través de un pacto, pues van a tener una serie de garantías, pero también una serie de deberes. Van a tener, por ejemplo, ¿no? Esto es muy importante para la historia de España, en el sentido de que se hicieron muchísimos pactos, pero solamente nos han quedado
este al completo, y hay otros que no han llegado con tanta, digamos, vamos, que no han llegado o simplemente están muy fragmentados, son fragmentos. Este está al completo y se conoce todo, ¿no? Cuánto costaba la vida de un ser humano y cuánto costaba la vida de un esclavo. Bueno, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, este es un edicto de Abdalaziz ibn Musa ibn Nusair a Tudmir ibn Abdush, Teodomiro, hijo de los godos. Este último obtiene la paz y recibe la promesa, bajo la garantía de Dios y su profeta, de que su situación y la de su pueblo no se alterará, de que sus súbditos no serán muertos, ni hechos prisioneros, ni separados de sus esposas e hijos, de que no se les impedirá la práctica de su religión y de que sus iglesias no serán quemadas ni desposeídas de los objetos de culto que hay en ellas. Todo ello mientras satisfaga las obligaciones que le imponemos. Se le concede la paz con la entrega de las siguientes ciudades: Uriula, Orihuela, Baltana, Lacant es Alicante, Mula, Villena, Lurca, Lorca y Ello. Además, no debe dar asilo a nadie que huya de nosotros o sea nuestro enemigo, ni producir daño a nadie que huya de nosotros o sea nuestro enemigo. Así que, bueno, esto sigue y nos dice, por ejemplo, él y sus súbditos pagarán un tributo anual, aquí es donde les digo el tema del valor, cada persona de un dinar en metálico, 4 medidas de trigo, cebada, zumo de uva y vinagre, 2 de miel, 2 de aceite de oliva. Para los siervos, solo una medida. Dado en el mes de Rajab, año 94 de la Égira, o sea, el año 713. Como testigos, pues aparecen una serie de personas ahí, ¿no? Uthman ibn Abi ibn Abi, deben de ser hermanos, Idris ibn Maisara y Abu Qasim. Bueno, esto, como les digo, es muy importante en la historia y vamos a ver por qué este señor que firma el pacto con Teodomiro, que es ni más ni menos que el hijo de la persona que está protagonizando la conquista de Hispania, Musa ibn Nusair, ha llegado a este tema, ¿no? ¿Por qué? La leyenda de Tudmiro. A finales del siglo VII e inicios del VIII, floreció un noble visigodo llamado Teodomiro, que administraba la zona sureste del reino visigodo de Toledo. En concreto, un territorio delimitado por los obispados de Bigastrum, Iliqui, Elche, Cartago Espartaria, Cartagena, Saetavis, Játiva y posiblemente Dianium, Denia. Teodomiro era un guerrero experimentado y debe haber tenido algo de educación hispano-romana porque pudo inspirarse en sus estrategias en los clásicos, posiblemente Julio César. Hubo de participar en batalla naval contra fuerzas de los romanos orientales por los años finales del siglo VII. En 711, Tariq ibn Said desembarca con 7.000 bereberes en Gibraltar y conoce de la situación de guerra civil visigoda entre el rey Don Rodrigo y el hijo del anterior, Agila II. Ambos reyes visigodos, ante esta nueva situación, acordaron una tregua y Don Rodrigo reúne a sus tropas en Córdoba, mientras Agila II hizo lo mismo en Cartagena. La batalla de Guadalete es presentada con unos 20.000 visigodos frente a los 7.000 de Tariq, reforzados con 5.000 árabes enviados
por el gobernador de África del Norte, Musa ibn Nusair. La derrota por la partida de la mitad de los hombres que abandonan al rey, pues le deben obediencia a Agila II, selló el resultado. Teodomiro, que debe obediencia a Agila II, pierde parte de su tropel y cuando ve el curso de los acontecimientos, resuelve volver con los suyos a intentar salvar a sus siervos, familiares, gentes de toda índole que le deben obediencia de la zona que él administra. Refuerza sus defensas, pero entiende que contra los invasores no puede hacer nada, así que decide hacer acopio de existencias por si debe guardar con sus tropas un asedio largo y duro. Abdalaziz ibn Musa, lugarteniente de su padre, es enviado a la zona del este, mientras el mismo Musa ibn Nusair decide ir contra Mérida, donde se aglutinaban muchos soldados y nobles godos. Abdalaziz atraviesa la futura provincia de Málaga y se maravilla de la hermosura de sus paisajes. Justo en el valle donde le encandilan las vistas aún perdura su nombre como Valle de Abdalaziz. Orihuela es la capital donde se ha refugiado ya la población de 100 kilómetros alrededor a la espera de los acontecimientos que no se ven nada buenos, intuye Teodomiro. Teodomiro observa el pueblo desierto desde una torre de la fortaleza y ve cómo el ejército invasor comienza a establecer un campamento, pues Abdalaziz cree, por lo que ve a pesar de la dificultad del terreno, que los soldados visigodos, siendo poco numerosos, pedirán la rendición y de esta manera podrá cumplir los objetivos rápidos que le ha fijado su padre Musa. Teodomiro no sabe qué hacer y de repente piensa: perdí algunos bravos hombres en el estrecho. Ya casi lo único que me queda es mi guardia personal, algunos escuderos y auxiliares, hijos de labradores, niños y muchas mujeres. Entonces le vino la inspiración de Julio César, quien en la guerra de las Galias hacía montar un pequeño campamento con 2 legiones, haciendo creer a los enemigos que solo había una. Y lo contrario resultaría. Teodomiro, obligado por las circunstancias, reúne a las mujeres jóvenes y les da armas que se vean, alabardas y lanzas y armaduras ligeras que brillen desde lo alto de los muros, asomadas por los parapetos. Envía un emisario a hablar con el futuro valí de Al-Ándalus. Este le señala que son pocos y deben rendirse. Pero cuando mira hacia el castillo ve que los soldados han doblado y casi triplicado el número en las almenas. Así, con la estratagema de Teodomiro, los musulmanes hicieron un pacto, el pacto del reino de Tudmir, en el cual respetaban a sus vasallos mediante un pago por cada persona, un impuesto. Y Teodomiro consiguió de esta manera que él y sus descendientes más cercanos fuesen reconocidos por los valíes y emires de Al-Ándalus hasta el siglo IX.
Sun Tzu, en sus escritos del siglo IV a.C., libro conocido como El arte de la guerra, nos dice esto: la victoria completa se produce cuando el ejército no lucha, la ciudad no es asediada, la destrucción no se prolonga durante mucho tiempo y en cada caso el enemigo es vencido por el empleo de la estrategia. Y de este modo, Tudmiro o Teodomiro pasó a la leyenda.